Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy viernes penitencial, viernes 12 de julio. Yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría para nosotros poder escuchar la buena nueva, la palabra de Dios, el Santo Evangelio, para hoy viernes 12 de julio, viernes penitencial. Hermanos, hoy hemos escuchado una parte del Evangelio de San Mateo, que está tomada del capítulo 10, versículo 16 en adelante, donde el Señor Jesucristo nos habla acerca de las persecuciones. Pero vamos a recapitular un poco porque precisamente el Señor avanza en su discurso apostólico. Recordemos lo siguiente: en el capítulo 9, versículo 35, el Señor mira con compasión a la muchedumbre. Al compadecerse de ella, el Señor llama a sus discípulos y les dice: la mies es mucha, los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Después inicia el capítulo 10, versículo 1, donde el Señor llama a sus 12 apóstoles y les entrega una misión. El Señor Jesucristo les da poder y autoridad sobre los espíritus inmundos para expulsarlos. El Señor los manda a curar enfermedades, a dolencias y a predicar el reino de los cielos. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12 en adelante, en el versículo 12 en adelante del capítulo 10, aparece por primera vez la lista de los 12 apóstoles que el Señor Jesucristo ha escogido. Después el Señor, en el versículo 5b, en la segunda parte, el Señor les da una orden. Le dice: no tomen camino de gentiles, ni entren en ciudades samaritanas. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y los manda desde el versículo 7 a proclamar el reino de Dios, a curar a los enfermos, a resucitar muertos, a purificar leprosos, a expulsar demonios. Y dice el Señor: gratis lo dieron, gratis lo recibieron. Dice el Señor. Dice: no se preocupen oro, ni plata, ni cobre, ni en su bolsillo, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su salario. Después el Señor Jesucristo le dice a esos apóstoles en sus indicaciones que no vayan de casa en casa, sino que se queden en una casa, y al llegar a esta casa, que esta casa es digna, digan la paz a esta casa. Si allí habita gente de paz, la paz residirá sobre ellos, y si no, la bendición volverá a ellos. Y en la ciudad en que no lo reciban, pues sencillamente váyanse, y antes de irse, prediquen el reino de los cielos y sacúdanse hasta las sandalias de los pies, porque el juicio de esta ciudad va a ser pues peor que el de Sodoma
y Gomorra. Dice el Señor, yo les aseguro que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Ya con todo este contexto entramos ahora en esta parte del discurso apostólico de Jesús, donde el Señor habla acerca de las persecuciones. El título que da la Biblia a Jerusalén es Predicción de las persecuciones. Es decir, el Señor va a anunciar a esos apóstoles algo que va a acontecer a futuro. Sin embargo, tenemos que también caer en la cuenta que el Evangelio de San Mateo fue escrito sobre el año 80 después de Cristo. Y en el año 80 después de Cristo, la persecución contra los cristianos era terrible, terrible, terrible. Muchos emperadores, entre ellos Tito, entre ellos Nerón, muchos emperadores se habían levantado en contra de los cristianos para acabarlos, para atacarlos, para perseguirlos, para darles muerte. Y estas persecuciones pues estaban al interior de las mismas comunidades. Sin embargo, fue profecía de Jesús, el Señor les anuncia lo que van a vivir y también era algo que estaban viviendo ya en la época en que el Evangelio de San Mateo fue escrito. Vamos a entrar en acotación, vamos a entrar en materia en este momento, versículo por versículo, a lo que el Señor Jesucristo nos quiere decir. Primero, capítulo 10, versículo 16 al 19. El Señor nos habla del peligro, pero nos habla también de la confianza que nosotros tenemos que tener en Dios, la confianza en Dios. Dice el versículo 16, miren que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Vea qué interesante esto. Primero el Señor había dicho, no tomen camino de gentiles ni entren en ciudades samaritanas. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ahora el Señor está diciendo, miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Es decir, el peligro está eminente, el peligro es terrible. ¿Y qué o cómo es esta situación de una oveja en medio de lobos? Pues si ustedes se imaginarán, una pobre oveja en medio de lobos pues está a merced de la muerte, al ser devorada, a ser atacada, a ser perseguida. Una oveja en medio de lobos está a merced de cualquier tipo de persecución. Sin embargo, el Señor da un consejo, dice, sean pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Si nosotros nos ponemos a ver en este momento, pensar cómo es una serpiente siempre está observando, una serpiente siempre es silenciosa, una serpiente siempre está esperando a ver la presa cómo se mueve, qué condición tiene. La serpiente está ahí. ¿Qué nos quiere decir a nosotros el Señor con esta expresión de que sean prudentes como las serpientes? Pues nosotros tenemos que ser prudentes como las serpientes en la relación con los demás. Cómo nosotros entramos en la vida de las demás personas para no dar escándalo al Evangelio, para no hacer absolutamente nada contrario a lo que nos manda el Señor y Salvador Jesucristo. Pero no solamente tenemos que ser precavidos, tenemos que ser silenciosos, tenemos que estar al tanto de la situación que sucede en nuestro alrededor, sino que el Señor lo dice de una manera muy bonita, pero sencillos como las palomas. Prudentes como las serpientes, pero sencillos como las palomas. Ya San Pedro, en la primera carta, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, San Pedro nos va a decir esto mismo, pero en otras palabras, unas palabras pues más desde la teología petrina, unas palabras muy bonitas que según lo dice a nosotros, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, encontramos lo siguiente. Dice, al contrario, den culto al Señor Cristo en sus corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza. Pero dice el 16, pero hágalo con dulzura y con respeto. Vea qué bonito esto. Primero que todo tenemos que estar dispuestos a dar razón de aquel que nos pida razón de nuestra esperanza. Dice, estén dispuestos a dar respuesta a todo aquel que le pida razón de su esperanza, de su fe, pero hágalo con dulzura y con respeto. Estar dispuestos a dar respuesta a todo aquel que nos pida razón de nuestra fe, como las serpientes, pero con dulzura y con esperanza, con dulzura y con respeto, con dulzura y con humildad, diría alguna traducción, es decir, como las palomas. Es lo que el Señor Jesucristo nos está
diciendo a nosotros en este momento. Ahora viene el versículo 17. El versículo 17 dice, cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Algunas personas dirán, Padre, entonces nosotros tenemos que ser desconfiados de los demás. No precisamente eso. Lo que el Señor nos quiere decir a nosotros es que nos cuidemos nosotros mismos de cómo vamos a hacer las cosas para poder mostrar la palabra de Dios, para poder entregarla, para poder mostrar a un Cristo que es vivo y está resucitado. Cuídense de la gente, siendo, escúcheme muy bien, astutos como las serpientes, pero mansos como las palomas. San Pablo lo decía en alguna de sus cartas, creo que es segunda de Corintios capítulo 6. San Pablo en las pruebas del apóstol decía, en nada damos ocasión alguna para que no se haga mofa del evangelio. Es decir, tenemos que cuidarnos nosotros de cómo estamos interactuando con los demás, como misioneros, como enviados del Señor, cómo nos están viendo los demás. De pronto hacer alguna acción que no vaya conforme y de acuerdo a la dignidad y a la vocación a la cual hemos sido llamados. Por esa razón el Señor, al decir cuídense de la gente, es decir, ser testimonios en medio del mundo. Ya el Señor lo había dicho en San Mateo capítulo 5, versículo 16. El Señor Jesucristo, en el 13 dice, ustedes son sal de la tierra, mas si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? Ya no sirven para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Es decir, nosotros somos esa sal y tenemos que ser sal en medio de tanta, sin sentido de vida. Tenemos que ser sabor donde no lo hay. Después el Señor va a decir, ustedes son luz del mundo. ¿Y cómo tenemos que ser luz del mundo? Lo dice San Mateo 5, 16. Brille así su luz delante de los hombres para que vean las buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Cómo podemos nosotros ser sal y cómo nosotros podemos ser luz? Pues siendo testimonio a través de nuestras buenas obras. ¿Y cómo conocerán nuestras buenas obras? Pues según nuestra manera de portarnos, de comportarnos a través de nuestro mismo testimonio. Por eso el Señor dice, cuídense de la gente, cuídense de los hombres. ¿Por qué? Porque va a venir una gran persecución, dice el Señor. Los entregarán en los tribunales y los azotarán en las sinagogas, y por mi causa serán llevados ante gobernadores y reyes para que den testimonio ante ellos y ante los gentiles. Y esta es la clave fundamental. La clave fundamental es que si vamos a ser llevados ante los tribunales, nos azotarán en las sinagogas, tiene que ser por causa de Jesús. No tiene que ser por causa de nuestro antitestimonio. Por eso tenemos que ser astutos como las serpientes, mansos como las palomas, cuidarnos de dar testimonio en medio de los hombres, porque hay dos opciones. Primero, que nosotros seamos entregados a los tribunales, que seamos entregados ante gobernadores y reyes. Escúcheme muy bien esto, por nuestro propio pecado, por nuestra propia vileza, por nuestra propia debilidad. Y lo otro es que seamos entregados por amor a Jesús. La pregunta es, ¿por qué nos están persiguiendo? Si nos están persiguiendo, ¿por qué la persecución? ¿Por amor a Dios? ¿O sencillamente por nuestro pecado? Por no dar testimonio. Si es por nuestra debilidad, por nuestro pecado, pues tenemos que asumir sencillamente. Pero si es por amor a Dios, aquí viene algo fundamental. Y es que esto es una bienaventuranza. Volvemos a San Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados serán cuando los injurien, los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa, dice el Señor. Y esto es importantísimo. Si esto es por causa de Jesús, por amor a Jesús, por llevar el reino de Dios, tenemos que cumplir con esta bienaventuranza. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores que ustedes. Es decir, cuando nosotros pasemos por la persecución, por el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios nos está elevando a la categoría de profetas. Somos profetas. Y un profeta, ¿qué hace? Anuncia, denuncia, acompaña, dirige, rige y guía al pueblo. Pero sobre todo, anuncia y denuncia. Entonces, si nosotros estamos siendo elevados a la altura de los profetas, ¿qué tenemos que hacer? Dar testimonio. Dar testimonio de que le servimos a un Dios
vivo y resucitado, que si Dios está con nosotros, nadie puede en contra nuestra, que todo pasa para bien de los que aman al Señor, y que si estamos pasando por esa dificultad, por esa tribulación y por esa prueba, ya el Señor nos lo había dicho. Pero el Señor nos lo había dicho para que nosotros tengamos en claro una cosa, que en ese momento tenemos que alegrarnos, regocijarnos y tenemos que aprender a dar testimonio público de Jesús. Vea lo que dice el versículo 18. Y por mi causa serán llevados ante los gobernadores y reyes, para que den testimonio ante ellos y ante los gentiles. ¿Para qué el Señor nos permite que nosotros pasemos por una tribulación? Para que aprendamos a dar testimonio, porque hemos sido enviados como ovejas, como corderos, en medio de lobos feroces que quieren devorar, atacar, robar, destruir, como hace el enemigo. Sin embargo, tenemos que dar testimonio, porque la grandeza de esto es que hay peligros, sí hay peligros, pero la grandeza es que nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Y dice Eclesiástico capítulo 2 y Romanos capítulo 10, nunca se ha oído que alguien que ponga su confianza en Dios salga defraudado. Y usted y yo no vamos a ser los primeros. Si estamos siendo perseguidos por amor a Jesús, si estamos siendo pasados por la criba como el trigo, triturados por las fauces hambrientas de los leones, o sencillamente por las garras feroces de los lobos, si lo estamos haciendo por amor a Jesús, nuestra recompensa, nuestro premio será grande, y tenemos que aprender a dar testimonio de que le servimos a un Dios que es vivo y resucitado, que aún en los problemas y las dificultades nos está guiando, nos está a nosotros verdaderamente llevando por caminos de salvación. Porque Él es nuestro pastor, como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, absolutamente nada, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos conduce, por verdes praderas me hace reposar, dice el Salmo. Hermanos y hermanas, ¿por qué estamos siendo perseguidos? ¿Por nuestro propio pecado? ¿Por nuestra propia vileza? ¿O sencillamente porque le servimos a un Dios vivo y resucitado? Si estamos siendo perseguidos por nuestros propios errores humanos, pidámosle perdón al Señor. Enmendemos nuestro camino, volvámonos a Él, con un corazón contrito, con un corazón humillado, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, dice el Salmo 50, versículo 19. Pero si estamos siendo perseguidos por amor a Jesús, hermanos, alegrémonos y regocijémonos en el Señor, porque nuestro premio será grande, pero no dejemos de dar testimonio de que le servimos a un Dios vivo y resucitado. Eso hacían los apóstoles. Eso hacía el mismo Pablo. Si ustedes ven Hechos de los Apóstoles, lo leen, ya desde las primeras persecuciones, los primeros encarcelamientos de los apóstoles, Pedro, Pablo, desde el capítulo 2 de los Hechos en adelante, cuando ya viene esta gran persecución en contra de la iglesia, ustedes van a ver que los apóstoles se mantenían firmes a pesar de todo. Todos se dispersaban, menos los apóstoles. Pablo, cuando era encarcelado, azotado, y Pablo nos habla a nosotros de unas pruebas fuertísimas que este hombre pasó, unas pruebas verdaderamente que uno se pone a leer la vida de Pablo y uno dice, wow, este hombre realmente era un enamorado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vea que le voy a leer el capítulo 6 de la segunda carta de los Corintios, la segunda epístola a los Corintios, capítulo 6, y ustedes van a ver las pruebas de este hombre tan fuertes, hermanos, pero todo por amor a Jesús. Dice, y como cooperadores suyos que somos, los exhortamos a que no reciban en vano la gracia de Dios. Pues dice él, en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Y esto lo vamos a unir ahorita con el Evangelio. Miren ahora el momento favorable, miren ahora el día de la salvación. El día de la salvación es el tiempo que está transcurriendo entre la venida de Cristo a la tierra y pues su segunda venida para el juicio final. A nadie damos ocasión alguna de tropiezo para que no se haga burla del ministerio. Vea qué interesante esto. Ser astutos como las serpientes y mansos como las palomas. Lo uno con este versículo 3. Segunda de Corintios 6:3. A nadie damos ocasión alguna de tropiezo para que no se haga burla del ministerio. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, astutos como serpientes,
mansos como palomas, con mucha constancia en las tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, sediciones, fatigas, desvelos, ayunos, con pureza, conciencia, paciencia, bondad, con el Espíritu Santo, con caridad sincera, con palabras verdaderas, con el poder de Dios, con las armas de la justicia, a diestra y siniestra. Dice el versículo 8, en la gloria y en la ignominia. La palabra ignominia es la peor humillación que una persona pueda pasar. La ignominia, lo propio. En la gloria e ignominia, en la calumnia y en la buena fama, tenidos por impostores, siendo veraces, es decir, hablando con la verdad, como desconocidos, aunque bien conocidos, como moribundos, pero vivos, como castigados, aunque no condenados a muerte, como tristes, pero siempre alegres, como pobres, aunque enriquecemos a muchos, como quienes no tienen nada, aunque lo poseemos todo. Ay, hermanos, que se me enchina la piel, dicen los nicaragüenses, al leer este texto tan hermoso de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículo del 1 al 10. Las pruebas del apóstol. Hermanos, vamos a pasar por pruebas, por dificultades, pero en medio de esas pruebas y esas dificultades tenemos que tener puesta nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él nos va a salvar. Que dice San Pablo, en el día favorable, el día de la salvación, el Señor va a mover su mano. Y vea qué interesante esto, que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, es donde el Señor más se va a dejar sentir. Muchos pensarán que en la prueba, en la dificultad, el Señor lo abandona a uno. Hay gente que cree que en la enfermedad, Padre, estoy enfermo y entonces no siento a Dios, estoy siendo perseguido y no siento a Dios, mi familia se está acabando, siento que las cosas están saliendo verdaderamente de las manos, Padre, y no sé qué hacer. ¿Qué hago en ese momento? En ese momento es cuando más sentimos a Dios. Si usted lee en la vida de los santos, hermanos, santos perseguidos, hermanos, santos que pasaron verdaderamente por la criba como el trigo. Yo les voy a proponer uno, San Juan de la Cruz. Uy, este hombre que hoy en día lo conocemos como un místico católico excepcional, la subida a Monte Carmelo, otros cánticos que compuso este grande santo, pero ¿dónde los compuso? Una mazmorra, encerrado en una mazmorra, en una cárcel, pasando por la persecución más terrible y más tremenda, pero en medio de esa persecución, allí encontramos verdaderamente el bálsamo de la salvación. Les voy a proponer otro, el Padre Pío, tan amado el Padre Pío, tan hermoso para nosotros, el Padre Pío, pero ¿dónde Dios santificó a este hombre? Ahí, en medio de la persecución. Dicen algunos biógrafos que duró hasta 10 años sin poder celebrar el sacrificio eucarístico públicamente, vetado totalmente. Hoy en día lo reconocemos como el gran Padre Pío, el Preclesina. Sin embargo, mis hermanos, tenía un enemigo terrible, un cardenal, según dice la historia, que le hizo la vida imposible a Cuadritos, y sin embargo este hombre se somete manso como paloma, y ahí está la santificación de Dios. Hoy en día gozamos de la intercesión del Santo Padre Pío. Cuando Dios me regaló la oportunidad de poder ejercer un exorcismo sobre algún poseso, y yo en el nombre del Señor pido la intercesión del Padre Pío de Peclechina, uy, el demonio se resiente de una manera terrible, hermanos, y grita, no, a ese no, a ese no. ¿Por qué? Por la santidad tan fuerte de este grande hombre, que Dios le ha dado esta iluminación verdadera. Y vea qué bonito esto, mis hermanos. El Señor Jesús nos enseña que en medio de la tribulación no solamente tenemos que dar testimonio público de Jesús. Y esto es bonito. Se lo repito, es que no quiero perder esta idea. En medio de la tribulación tenemos que 3 cosas. Primero, tener la confianza puesta en Dios. Segundo, dar testimonio público de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tercero, saber que Dios está con nosotros en ese momento, en ese instante. Lo podemos sentir palpablemente, lo podemos escuchar. Y el mismo Señor es el que habla a través nuestro. ¿Qué más cercanía que esta, mis hermanos? El mismo Dios es el que habla por nosotros a través nuestro, nos comunica las palabras. ¿Dónde? En la prueba, en la persecución, para que podamos dar testimonio público de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ay, hermanos, bendita culpa, dice
la vigilia pascual que mereciste, tan grande Redentor. Bendita persecución que nos acerca, que nos arroja a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y algo que tenemos que tener en claro, mis hermanos y mis hermanas, es que no solamente va a venir esta ayuda divina para nosotros de una manera palpable, sino que nosotros tenemos que tener en cuenta que en medio de esta amenaza viene un gran consuelo, pero que esta amenaza inicia al interior de las mismas comunidades. A nosotros no nos tiene que preocupar la persecución que hacen los enemigos, los de afuera. Muchas veces la persecución más terrible es la persecución que se forma al interior de la misma iglesia, de nuestras mismas comunidades, al interior de nuestra misma familia. Porque yo digo lo siguiente, que un desconocido hable de usted, pues habla de desconocimiento. Que un desconocido lo persiga a usted, lo persigue tal vez desde lo que escuchó. Pero cuando una persona que lo conoce a usted, un familiar, un amigo, alguna persona que estuvo con usted al interior de su comunidad, lo persigue a muerte, una cosa terrible, así como habla el Evangelio, duele más que lo persiga a un desconocido. ¿Por qué? Porque muchas veces atacan y dicen desde cosas que duelen verdaderamente, porque el familiar y amigo siempre pone el dedo en la llaga. Hay personas que son familiares y en momento de rabia, de ira, en momento de dolor, en un momento fuerte, en un momento culmen, dicen palabras duras y después dicen, ay, perdóname que no quise decirte eso. Verdaderamente tal vez no lo quiso decir, pero sí sabía lo que decía y sabía en dónde estaba poniendo el dedo, directamente en la llaga. Y por eso cuando una persona, miembro de la familia, lo persigue a uno, a una persona al interior de la iglesia o de la misma comunidad, lo persigue, esa persecución duele. Y a veces esos dolores duran muchísimo tiempo. Yo conozco familiares que duran ofendidos con el otro años y años por alguna palabra o algún signo o alguna acción que se hizo. Y dicen, padre, pero yo no sé por qué razón, no me puedo quitar esto de mi corazón. Yo sí sé por qué. Porque le dieron duro, porque le pusieron a usted el dedo en la llaga, porque lo hirieron de una manera profunda. Y entonces solamente la gracia de Dios es la que puede llevar a ese verdadero perdón. Vea lo que dice el versículo 21. Entregará a la muerte hermano a hermana, padre a hijo. Y esto es importante saberlo porque el Señor está hablando de persecuciones. Y estas persecuciones se van a iniciar al interior de las mismas comunidades. Recuerden que este evangelio fue escrito en el año 80 después de Cristo, cuando estaba la persecución terrible de parte de los romanos, de parte de los judíos contra los cristianos. Pero muchas personas cuando ya no aguantaban la persecución, lo que hacían era apostatar, los famosos apóstatas. Renegaban de su fe a través de negar una verdad, una herejía, a través de negar verdaderamente la fe cristiana, la apostasía, o irse en contra de alguna palabra dada por los apóstoles, entre ellos Pedro, los apóstoles, el famoso cisma. Esos tres pecados, hermanos, estaban al interior de las comunidades cristianas. La herejía, la apostasía y el cisma, hermanos. Se lo repito, la herejía es irse en contra de una verdad de fe. La apostasía es negar verdaderamente, rotundamente la fe cristiana. Y el cisma es irse en contra de las enseñanzas de Pedro, del Papa y de los demás apóstoles. Y entonces muchas personas cuando no aguantaban la persecución, cuando ya la persecución se ponía muy dura, entonces ¿qué hacían? Vendían a sus propias familias a los romanos, a los judíos que estaban persiguiendo, porque era un delito ser cristiano. Mataban a los cristianos en esta época como lo hacen hoy día en algunas partes del mundo. Y muchas personas creen que a través de ideologías pueden presionar de una manera terrible para que la gente niegue la fe cristiana. Y entonces aquellos que no negaban la fe cristiana eran muertos. O sea, aquellos que no querían morir porque les daba miedo sencillamente renegaban de Jesucristo y le daban culto a los ídolos y eran expulsados de las comunidades cristianas porque eran verdaderamente apóstatas. En cambio, aquellos que se mantenían verdaderamente firmes en la fe de Jesucristo y que no morían se llamaban los famosos confesores. A la Virgen María le decimos reina de los confesores. No es de los curas que confesamos de ninguna manera. Eran aquellos que confiesan su fe hasta el final, pero que no logran morir, ser mártires por amor a Cristo. Y en cambio aquellos que entregaban su vida y son los famosos mártires, reina de los mártires, los que entregaron su vida dando testimonio público de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La pregunta que yo le tengo hoy es, ¿estamos dispuestos a dar testimonio público por amor a Jesús? ¿Estamos dispuestos verdaderamente a confesar nuestra fe en Jesús
así nuestra vida corra peligro en este mundo? ¿Estamos dispuestos a dar testimonio público de Jesús? Así la sociedad nos ponga el dedo encima, porque hoy en día decir que somos cristianos es casi un delito en algunas sociedades y en algunos movimientos o en algunas ideologías en este mundo contemporáneo. ¿Verdaderamente soy cristiano? ¿Doy testimonio público de Jesús en medio de las persecuciones? ¿Estoy dejando que el Señor guíe mi vida en medio de las persecuciones y que hable a través mío cuando yo estoy perseguido? Aquella persecución se ha levantado al interior de nuestra misma familia. También nuestra misma familia nos pone el dedo encima burlándose de nosotros porque dice, vea cómo reza y cuánto problema tiene. Vea cómo vive metido en la iglesia, sin embargo, al interior de su hogar es un caos terrible. Esto muchas veces se presenta y ya el Señor Jesús lo había anunciado, profetizado. Entregará a la muerte hermano o hermana, padre a hijo. Y qué interesante esto. Se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y serán odiados de todos por causa de mi nombre. La persecución al interior de nuestras comunidades. Hoy en día eso no es nuevo, hoy en día se presenta mucho. Yo personalmente conozco una comunidad religiosa donde algunos miembros de esta comunidad se han separado de la comunidad y se han ido hermanos contra hermanas, hermanos contra hermanos, hijos contra padres, tratando de matarlos, tratando de acabarlos con toda clase de calumnias, como dice el Evangelio, con toda clase, dice el Señor Jesucristo, de mentira, con toda clase de calumnia, con toda clase de persecución al interior de las comunidades. No es nuevo, se cumple. Y vea qué bonito esto. Cuando esto suceda en nuestra vida, va a venir algo que se llama el consuelo de Dios. Ay, hermanos, qué palabra tan bonita. El consuelo de Dios. En medio de la amenaza, en medio de la persecución, que seremos odiados por causa del nombre de Jesús, dice el Señor que vamos a gozar de su consuelo. Pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. El que persevere hasta el final, ese es el que se va a salvar. Vamos a gozar del consuelo de Dios. Pero Dios nos va a dar su consuelo, su alivio. Dios nos va a dar a nosotros ese bálsamo santo. Solamente si estamos perseguidos por causa de su nombre y no por nuestro antitestimonio. Vea que la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 15, que hace parte de las cartas católicas, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15, nos dice a nosotros lo siguiente. El título que le da la Biblia a Jerusalén es Dichosos los que sufren en Cristo. Ojo con esto. Dichosos los que sufren en Cristo. Lo voy a leer desde el 12 en adelante. Dice, queridos, no se extrañen del fuego que ha prendido en medio de ustedes para probarlos como si les sucediera algo extraño, sino alégrese en la medida en que participan en los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren jubilosos en la revelación de su gloria, el consuelo de Dios. Dichosos ustedes, Macarios, bienaventurados, si son injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposará sobre ustedes. Vea qué interesante esto. En la persecución, el Espíritu reposará sobre nosotros. Que ninguno de ustedes tenga que sufrir ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, ni por entrometido. Qué interesante esto. Que no suframos por nuestro antitestimonio, lo que vengo diciéndoles desde hace un tiempo atrás. Se lo repito, que ninguno de ustedes tenga que sufrir ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, ni por entrometido, dice el 16. Pero si es por cristiano, que no se avergüence, que glorifique a Dios por llevar este nombre, porque ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios. Por si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrá los que no creen en el Evangelio de Dios? Si el justo se salva a duras penas, ¿en qué pararán el impío y el pecador? De modo que, aún
los que sufren según la voluntad de Dios confíen sus almas al Creador siempre fiel, haciendo el bien. Qué palabra tan bonita, qué palabra tan hermosa. Que ninguno sufra por malhechor, ni por pecador, ni por ladrón, ni por entrometido. Que sufra más bien por cristiano, por llevar el nombre de Dios, por esta dignidad que Dios nos ha dado. Y si nos están persiguiendo, mis hermanos, por amor a Cristo, bendita persecución que nos arroja a los pies de nuestro Señor y Salvador de Israel. No dejemos de predicar, no dejemos de evangelizar, no dejemos de llevar el nombre a todo aquel que lo necesite. Vayamos, salgamos, hermanos, como dijo el Papa Francisco, prefiero una iglesia de salida, tal vez estrellada, pero que salga y no que se estanque. Prefiero una iglesia de salida. Salgamos a predicar y a dar testimonio público de que le servimos a un Dios que es vivo y está resucitado en la iglesia. Y hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Que si estamos siendo perseguidos, pidamos a la Santísima Virgen María, que ella que rogó también por su Hijo en medio de la persecución, de la angustia, ruegue por nosotros. Que si necesitamos dar testimonio público de Jesús, ella es reina, escúcheme muy bien, de los confesores. Y que si nos toca entregar nuestra propia vida por amor a Jesús, ella es la reina y madre de todos los mártires, que ruegue e interceda por nosotros. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Dice el Salmo 51, versículo 14 y 17. Devuélveme el gozo de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Abre, Señor, mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Oremos. Te damos gracias, Señor Jesús, porque pensaste en nosotros como testigo de tu evangelio y de tu amor. Reconocemos que con frecuencia el miedo al mundo nos puede malograr nuestro testimonio cristiano. Fiados en tu palabra y en la fuerza de tu espíritu, queremos demostrar que te conocemos y que te amamos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy viernes 12 de julio, viernes penitencial. Hermanos, estemos dispuestos a dar razón de nuestra fe, pero hagámoslo con humildad, con amabilidad. Hermanos, antes de impartir a ustedes la santa bendición, yo quiero recordarles tres cosas. Primero, he sido invitado a Tierra Santa y a Europa. Va a ser una peregrinación muy bonita, muy hermosa, desde el 15 de abril hasta el 1 de mayo del año 2020. Esta peregrinación va a ser 6 países en un solo viaje. Yo los invito a que ustedes me acompañen a esta gran peregrinación. Se pueden comunicar conmigo directamente a mi número de celular, área 424-362-4451. Apartan el cupo y sencillamente mis hermanos y mis hermanas me acompañan a esta gran peregrinación, a la cual les he invitado. Voy a acompañarlos como guía espiritual. Segundo, mis hermanos, estoy buscando embajadores de la Buena Nueva, personas que me ayuden a que esta palabra de Dios llegue a muchos corazones. ¿Y qué tiene que hacer para ser un embajador? Primero, tiene que suscribirse a mi canal de YouTube. Segundo, tiene que copiar el link. Y tercero, compartirlo con sus familiares y con sus amigos, y pedirles el favor de que hagan lo mismo. Recuerden la campaña $1 para la evangelización. Queremos grabar una película católica, llevar a Jesús hasta las salas de cine, y necesito de su ayuda, de su colaboración. Solamente $1, una vez en su vida, para poder grabar esta hermosa película católica. Y en la descripción de este video en YouTube están todos los requisitos y los medios por los cuales usted puede hacer llegar este $1 para la evangelización. Ahora sí, mis hermanos y mis hermanas, quiero despedirme impartiendo sobre ustedes la santa bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.